Buenas tardes, hoy estaré haciendo la presentación de la prueba técnica que se me asignó, la cual consistía en crear una web API con funcionalidades CRUD hecha en ASP.NET 3.1 con un frontend basado en Angular 9 y con una persistencia de datos hecha en SQL Express 2016. Voy a estar dándole un paseo por lo que hice en el proyecto, cómo llegué a ciertas conclusiones, cómo llegué a ciertas soluciones y cómo fue que fue mi flujo de trabajo para realizar esta prueba técnica. Espero que sea de su agrado. Bueno, vamos a empezar por el backend. Eh, Vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto, cerrar esto. Y entonces, el backend lo dividí en tres capas: la capa de negocios, el API y la capa de la base de datos, la capa de datos. La capa de datos yo utilicé Entity Framework para hacer una migración desde la base de datos que tenemos aquí de SQL. Eh, Hice una migración, un scaffold de la base de datos que creé. Aquí también se hizo un DB contest. Entonces, las entidades que estamos manejando fueron sacadas con Entity Framework. Luego tenemos la capa de negocios, que es donde están los servicios que utiliza nuestra aplicación para funcionar, con su respectiva interfaz. En empresa iService llamamos los métodos básicos en CRUD: crear, leer, actualizar, eliminar. Como muy buen proyecto que se respete, tiene que tener interfaces porque hacen que el proyecto sea muy fácil de mantener y escalar con el tiempo si utilizamos interfaces. Es mucho mejor práctica de código limpio y de organización que solamente usar los servicios sin interfaces. También tengo el Scrapper desde su base de web para consultar el RNC de las empresas. Le puse IDGI Scrapper Service y utilizamos técnicas bastante interesantes para hacer base que se las mostraré en un momento. Bien, en el servicio de empresas podemos ver cómo implementamos los métodos. Esta es la conexión a la base de datos. La conexión a la base de datos se hace acá en el JSON. Aquí ven SQL Server, Desktop, SQL Express. En el Startup se hacen las inyecciones de las dependencias. Perdón, debí empezar por aquí. Aquí tenemos las inyecciones de las dependencias que utiliza esta app. Aquí vemos el DB Context, los servicios las referencias a los servicios, la inyección de los servicios. El Swagger, que es una interfaz de la API para que la API tenga una interfaz cuando se ejecute. Y el Course, que es para que Angular para que el frontend pueda utilizar los servicios de nuestra API desde un puerto distinto de la API. El puerto que utilizamos es el 5001 y este es el 4200, el de front. Entonces, tiene que tener esa diferencia. Bien, seguimos con los servicios. Aquí tenemos el servicio de las empresas, que es todo lo que tiene la funcionalidad de CRUD. Todo es hecho con Store Procedures. Aquí podemos ver cómo los procedimientos mencionados se están ejecutando. Aquí este es el de obtener empresas. Aquí se ejecuta el de crear empresas. Este es el método para crear. Aquí se ejecuta el de actualizar empresa. Y aquí se ejecuta el de eliminar empresa. Básicamente, así son los store procedures. Los tenemos justo por aquí. Aquí están nuestros store procedures de actualizar empresa, crear empresa, eliminar empresa. Les mostraré el de crear para que se hagan una idea. Este es el de crear empresa. Así fue que lo hice. Entra un RNC, nombre de empresa, nombre comercial, categoría, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, seguimos. Ahora vamos a mostrarle cómo hice el método del Scrapper. La página de la DGI utiliza API Web Forms. Creo que haber entendido eso. Así que para poder hacer un scrapper de su web, tuve que utilizar Puppeteer Sharp, que es un bot que entra a la página como una marioneta, así se llama Puppeteer. Interactúa con la página como tú le ordenes, saca los datos que recompiló, y esos datos que se recompila, que es con el RNC, los pone en el formulario, rellenando las casillas con los respectivos datos que él consiguió haciendo el scrapping en la página. Básicamente, para que esto funcione tenemos que descargarle su propio navegador, que ese es el Chromium. Así, ese es el primer paso.
espera a que se descargue su navegador, luego las opciones de lanzamiento, tenemos que header ser igual a false para poder ver lo que está haciendo su proceso. Eh, Aquí le indicamos cuál navegador es que usar, que espere las opciones de lanzamiento, que son estas. Luego aquí le indicamos que vaya a la página de la DGI, la cual es esta. Y aquí entramos a los iframes, le hice una región porque son un poquito extensos, pero en los iframes, básicamente la web de la DGI estar hecha con API Web Forms, tienen diferentes URL en la misma página, así que tienes que, y todos esos URL están contenidos en iframes, así que hay que esperar que los iframes carguen para poder acceder a su información y por lo tanto poder acceder a los datos del RNC. Así que aquí hacemos este proceso, esperamos a todos los iframes, esperamos a que el campo de escribir el RNC esté disponible. Cuando esté disponible, o sea que ya esté visible, esperamos a que escriba el RNC que nosotros le damos y luego de ahí ya sacamos los datos aquí. Ya sacamos todos los datos. Aquí tenemos esta función que es para que cuando hay a veces que algunas empresas no tienen todos los datos en el RNC llenos, entonces en caso de que algunos vengan vacíos se rellenen con NA. Y básicamente este es el servicio del Scrapper Web y nada, esa es la capa de negocios de la API. Y aquí está el API en sí con los endpoints. Tenemos el endpoint de obtener empresa, el endpoint de crear empresa, que es un get, el de tener empresa es un get, el de crear empresa es un post, o sea, get para recibir, post para enviar, put para actualizar, delete para eliminar y otra vez get para obtener los datos mediante el RNC. Y básicamente ese es el app. Entonces pasemos ahora al frontend. En el frontend es hecho en Angular 9, así como el backend estaba en el 3.1. Y aquí, más sencillo, estamos en Angular, obviamente tenemos que bregar con componentes. Tenemos el componente de crear empresa, gestionar empresa, home, navbar y el de servicios. Vamos a asignar los servicios. Aquí en servicios están los endpoints del API con sus repetidos métodos. Por ejemplo, el método de crear empresas consume el endpoint de obtener empresas en el API URL. ¿Qué es el API URL? Es el URL de nuestra API que está en el environment. Hay que configurar el environment antes de empezar y aquí vemos dónde está el URL de nuestra API. Ok, entonces, volviendo a los servicios, podemos ver cómo tenemos métodos para todo. Para crear empresas, consume el endpoint de crear empresa, actualizar empresa, consume el endpoint de actualizar empresa y el de RNC, el de la DGI. Bien, entonces crear empresas, tenemos aquí el HTML, los estilos, con sus keyframes para darle animaciones. Aquí tenemos el TypeScript, el archivo de módulo, del TypeScript del componente, digo. Y aquí podemos ver cómo funciona. Le puse tools, modals para todo para que sea mejor, moderno, con un toque corporativo. Aquí podemos ver dónde saca el modelo. Aquí podemos ver el models. Aquí este es el modelo de nuestra interfaz de empresa. Así aquí es que se basa, que es el mismo que está en el backend. Lo llevamos aquí en front. Y aquí podemos ver cómo se ejecutan los diferentes métodos. Buscar por RNC, aquí es donde se ejecuta el servicio, aquí se consume el servicio, se suscribe al servicio y enseña el toast si da error. Y si da bien, sale el error bien, sale el toast bien. Igual con FirmSay, aquí están básicamente todos los métodos que tiene el de crear empresa y cómo llama a los diferentes servicios que están consumiendo el API de nuestro backend. Igual por gestionar empresa, todo básicamente se rige de la misma manera, todo es más o menos igual. En esos apartados, aquí tenemos su HTML, sus estilos, home por igual. Bien, entonces aquí tenemos el app routing, aquí, el app routing, eh, que te va a redirigir al, a los diferentes caminos que tiene el app, el frontend. Por ejemplo, el path de crear empresa te va a dirigir al componente de crear empresa. Entonces, eso es para básicamente como tenemos todo ruteado aquí en la app. Y ya, básicamente este es el frontend.
Para no hacer el video tan largo, ya vamos a proceder a enseñarles lo que es la app y su funcionamiento. Entonces, vamos a darle npm start y vamos a aprender también el backend para enseñar cómo se ve el Swagger y todo eso. Y aquí está el Swagger configurado por mí. Aquí le puse esto porque para que se vea que la API tiene buena interfaz y que se vea básicamente cómo se vería un buen entorno de desarrollo serio, ¿no? Entonces, esperamos que se ejecute el Angular. Mientras tanto, vamos a enseñarle que lo que vamos a agregar aquí es nuevo. A ver. Estas son las que están registradas hasta ahora. Vamos a agregar una nueva y vamos a borrar una de esas. Entonces esperamos que se compile, se compiló. Y aquí vamos a abrir la app. Esta es la pantalla principal, el home. Podemos ver una página bastante sencilla, pero tiene su encanto. Entonces pasamos a crear empresas. Aquí está el formulario para crear empresas. Es responsivo. Es responsivo, podemos ver que es responsivo. Se hace pequeño. Ahí se ve, responsivo. Ok. Entonces, si le damos a guardar así los campos, no va a saltar ese todos. Buscar por RNC, tengo un RNC aquí. Cuando se le dé a buscar, va a ir a la página de la DGI, va a escribir el RNC, le va a dar a buscar y va a tomar todos los datos y la va a pegar aquí. Esta es en RDSRL y aquí podemos ver cómo pasó todos los datos aquí. Entonces, si le damos a guardar, nos sale este modal, le damos a guardar, se guarda correctamente, nos vamos a gestionar la empresa, pero antes vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a intentarlo de nuevo porque se supone que no podemos agregar dos RNCs idénticos. No debería poderse hacer. ¿Verdad que no? No, no se pudo hacer porque no se puede agregar dos RNC idénticos. Vamos a cancelar, se borra todo, vamos a gestionar empresas, carga, ok. Ahí cargo y aquí está la empresa RDSRL. Si nos vamos a la base de datos, la recargamos de nuevo. Ahí podemos ver donde sale RDSRL. Se debería poder editar, ¿no? Así que podemos el nombre de la empresa en vez de RDSRL, podemos me contrato. Y ahí está, se cambia. Ese cambio ahí en vivo. Si vamos a la base de datos, igual cambia. Y eso debería de poder borrarse, ¿verdad? Entonces si le vamos a eliminar, ¡bup! Se borró. Aquí podemos ver cómo se borró. Bueno, entonces esa básicamente fue la aplicación. Funcionamiento bastante sencillo, pero efectivo. Espero que haya sido de su agrado, espero que le haya gustado la presentación y la web app que yo les desarrollé. Y nada, espero que haya sido de su agrado y que me tomen en cuenta. Muchas gracias.